Baishapa pendekaru yoaite, ¿cómo están ustedes, amigas, amigos? Karu pues harema voy, Nico. Ya son las 20:40. No sé por qué digo Karu si ya es de noche prácticamente. Baishapa pende pues haré. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. ¿Cómo están? Oreco, ape, taba candelaria, pe. Roi me ponaiterei. Ya ponacéramo de lujo. Nosotros por aquí, por Candelaria, estamos muy bien y si queremos decir la verdad, tenemos que decir que estamos de lujo. Aquí estamos en la previa a la cena. Estamos acostumbrados a ingerir a esta hora una cena livianita, aunque estamos excedidos de peso, pero bueno, vamos a intentar ir bajando de a poco. 10 personas visualizando. Bueno, hoy, así como puse en el encabezado de la publicación, hoy me gustaría hacer una diferenciación acerca de esto que habitualmente escuchamos o decimos, guacurarí o guasurarí. Vamos a tener este criterio, guasurarí o guacurarí, mencú o mensú, iguacú o iguazú, iguacú o iguazú. ¿Qué otro encabezado? 4 palabras puse. Guasurarí, mensú, iguazú y no recuerdo qué otra palabra puse aquí en el encabezado. Y hola María Nilda López, Baisha de Caru, la primera que veo que está viendo. No sé, no me impacta acá, no me notifica quiénes están viendo. Me gustaría escuchar, leerles aquí sus comentarios, así voy respondiendo y generamos esta interactuación. Acá nosotros en esta región del territorio guaraní tenemos un héroe declarado prócer nacional, que es el hijo adoptivo de Gervasio Artigas, el presidente federalista uruguayo, que adoptó como hijo político a Andrés Guasurarí. Andrés Guasurarí. Mucho tiempo y hasta hoy muchas personas lo llaman Andresito. Y en realidad Andresito, si es de mimo, está bien. Pero que no se le ocurra a nadie decirle Andresito para minimizarlo, para achicarlo, porque no es ni un chupete de mellizo, por decirlo, por utilizar una expresión. Andrés Guasurarí fue un gran luchador y un gran defensor de estas regiones del territorio de la nación guaraní, en defensa en ese momento del gobierno argentino. Entonces, mucho tiempo fue ocultado, minimizado, hasta que algunas personas, por sobre todas las cosas, con estas habilidades naturales de los investigadores, de los historiadores, se hicieron de algunos documentos escritos. José Arrúa, ahora veo tu comentario. Guasurarí es la palabra saludos desde Encarnación, que es una gacela rápida, dice. Una gacela rápida, exactamente. Sí, venado arisco, gacela rápida, arisca. Bueno, en este caso, algunos historiadores presentaron un escrito, una carta de puño y letra
de Andrés Guasurari, en la que él de puño y letra firma Andrés Guasurari. Pero, y aquí viene la acotación, Andrés era un estudioso, era un hombre como muchos guaraníes, con inteligencia sobresaliente, y aplicaba su inteligencia, y en el campo intelectual él manejaba perfectamente la oralidad y la escritura del portugués, del español y del guaraní, aunque el guaraní no tenía una cultura escrita. El guaraní históricamente fue una lengua ágrafa, no se escribía, hasta que hoy por hoy incluso hay quienes quieren incorporar algunas letras que no son necesarias para pronunciar las palabras en guaraní, pero recién ahora hay un alfabeto, unos dibujos que representan los signos a los cuales se le dan unos sonidos, unos fonemas, que nos permite aplicar la gramática guaraní. Históricamente fue una lengua ágrafa. Buenas noches, Juan, un placer escucharlo, dice Graciela Beatriz Báez. Gracias. María Nilda López dice, inicialmente Guasurari. Exactamente, porque está escribiendo con grafía portuguesa. Bueno, y decía que Andrés, mejor dicho, tenía conocimiento de la oralidad, la escritura y la lectura de las tres lenguas. Su lengua materna, su lengua natural, que es el guaraní, el portugués y el español. Entonces, en la firma que él hacía, se vio una letra C, la C de casa, la C de coco. Pero tal como escribe María Nilda López, que me escribe aquí con la C con cedilla, que en el portugués esa letra, ese signo, ese grafema, tiene un sonido, tiene una fonética, tiene un fonema similar a la Z. Similar a la Z con la que nosotros escribimos el zorro. Zorro. Esa C con cedilla tiene ese sonido. Entonces, para esa época, escribir Guasurari con la C con cedilla era absolutamente normal, más aún teniendo en cuenta que el guaraní históricamente era una lengua sin trascendencia escrita. Los que comenzaron a escribir históricamente, de acuerdo a los testimonios que se encuentran, es a partir de las misiones jesuíticas. O sea, los sacerdotes españoles jesuitas fueron lo que inteligentemente escuchaban hablar a los guaraní y intentaron trasladar ese sonido utilizando algunas letras del alfabeto español. Entonces, hoy por hoy, los que estudiamos un poquito idioma guaraní y la cultura guaraní, sabemos que las personas guaraní tienen un nombre natural. Aquí los hermanos de la comunidad Bua dicen Reru, Sereru. Ese es el nombre natural. Se puede llamar Yaguareté, por utilizar un nombre. Pero para la sociedad dominante, dicen los hermanos Bua,
para la sociedad, para el sistema, requiere un documento nacional de identidad en la Argentina, o en el Paraguay una cédula de identidad, que es el similar. Y para adquirir ese documento le exigen que se llame Juan Pérez. Entonces, para la sociedad, él se llama Juan Pérez. Pero para su comunidad, él se llama Yaguareté. Esa es la característica que tiene este prócer que estuvo al frente del ejército que luchó en contra de los invasores, por sobre todas las cosas portugueses o los españoles, desde Paraguay, desde Asunción. Por ejemplo, la batalla de Candelaria, que se desarrolló aquí en esta localidad donde yo vivo, que fue una batalla contra los invasores que en ese momento venían desde Asunción del Paraguay. No los paraguayos, sino los españoles que estaban dominando el territorio en ese momento. Entonces, resulta que hoy por hoy no podemos quedarnos callados cuando escuchamos que se está cometiendo un grave error llamándolo Guacurarí. No, señores. Andrés fue un guaraní. Y un guaraní jamás utilizaría un nombre natural utilizando una palabra sin sentido. Siempre tiene que tener un sentido, porque es algo sagrado. El nombre de un guaraní es algo sagrado. Y hay todo un ritual, todo un proceso para declarar el nombre de una persona, de un individuo. Entonces, voy a seguir levantando mi voz con mucho respeto, porque los investigadores, los historiadores y los escritores son personas altamente preparadas intelectualmente. Y he tenido la oportunidad de debatir este tema con un escritor que defiende firmemente que es guacurarí. Y le digo, bueno, en definitiva, cuando me dijo que su argumento era esa copia del escrito de puño y letra de Andrés, le digo, bueno, ¿quién fue tu profesor de idioma y cultura guaraní? O decime en qué institución estudiaste la cultura y el idioma guaraní. Me dice, no, yo de guaraní no sé nada. A lo sumo, cuando me interesa saber, conozco la cotización de la moneda guaraní, pero del idioma no sé nada. Entonces le digo, no podemos discutir este tema. No podemos discutir, porque y si pudiéramos, lo haríamos concienzudamente, respetuosamente, en el marco que se entiende la palabra discutir. Discutir no quiere decir enfrentarse, pelear o nada. Analizar, discutir, argumentar. Pero yo no puedo discutir con una persona que no sabe nada del idioma y la cultura guaraní. Y lamentablemente, oficialmente, Andrés Guazurarí, a quienes se le erigieron bustos, estatuas, y se lo honra cada 30 de noviembre
Lamentablemente está reconocido como Guacurarí. Y esto me daría a mí la libertad de decir las cataratas del Iguacú. ¿Y qué problema hay? Entonces, pero no significa nada. Entonces, a esto apunto, mis queridos amigos. Cuando vamos a utilizar la escritura de una palabra en guaraní, tomémonos el tiempo y el respeto de analizar mínimamente y si no preguntar, escuchar varias campanas, porque el idioma y la cultura guaraní recién incipientemente se está diseminando con escrituras. Hay muchos materiales en internet, pero no todos responden a un criterio real. Sí, María Nilda López me dice, hoy es Andrés Guazurarí y Artigas. Sí, escrito así entiendo, María Nilda. Pero sin la cedilla sería Guacurarí. Entiendo. Pero aquí en la Argentina lamentablemente no se lo tiene así. Entonces, este tema es un tema que dejo aquí para el debate, para el análisis, y voy a leer sus comentarios. Como siempre digo, este es un espacio para analizar, para profundizar, para juntos ir conociendo un poquitito más acerca del idioma y la cultura de mis ancestros, del idioma y la cultura guaraní. No es poca cosa, se merece el respeto. Buenas noches.